¿Es efectiva la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Para ello vamos a empezar definiendo qué es la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esto es un tipo de impugnación mediante pretensión autónoma frente a un fraude procesal. En tanto esto se da fuera del proceso e inicia uno nuevo. ¿Qué es el fraude procesal? El fraude procesal es una conducta humana de quien, valiéndose de instrumentos del proceso o del mismo proceso, obtiene un beneficio ilícito, perjudicando a un tercero, cometiendo un delito en beneficio propio. El artículo que regula la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es el artículo 178 del Código Procesal Civil. Y acá hemos punteado 4 puntos, que sería el primero, plazos para impugnar. En tanto se determina que para las sentencias ejecutables, el plazo para impugnar va a ser hasta 6 meses de haber sido ejecutada la sentencia fraudulenta. Y para el caso de sentencias no ejecutables, se determina que el plazo va a ser desde que se ha adquirido la cosa juzgada. En un segundo punto, de acuerdo a las medidas cautelares, se determina que en el proceso solo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles. Esto quiere decir en tanto sean susceptibles de inscripción en el registro público. Como tercer punto, de acuerdo a la consecuencia de la decisión, se determina que si fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que corresponda, al estado previo. Y esto no afectará a los terceros de buena fe y a título oneroso. Y si no fuese amparada, el demandante deberá pagar los costos y la multa correspondiente. Como último punto, respecto a los terceros, no se hace diferencia entre los terceros y los afectados directamente por la cosa juzgada. Como críticas, planeamos en el primer punto, de acuerdo al plazo para impugnar, en caso de las sentencias ejecutables, la jurisprudencia no ha sido unánime. Algunas víctimas han impugnado esta demanda antes de que sea ejecutable y el juez lo ha aceptado, y hay otros que no. Y en caso de sentencias no ejecutables, el problema es determinar, lo complicado de determinar es desde cuándo se adquiere esta cosa juzgada. En tanto, el segundo punto, de acuerdo a las medidas cautelares, se determina si solo se concede las medidas cautelares para los bienes o derechos inscribibles, ¿qué sucede con los bienes o derechos no inscribibles? Limita a las víctimas que quieren impugnar sobre estos, que quieren pedir esta medida cautelar sobre los bienes o derechos no inscribibles, lo cual también constituiría algo inconstitucional. Desde un tercer punto, de acuerdo a la consecuencia de la decisión, se determina que el legislador no toma en cuenta que existe dos tipos de fraudes. Uno, fraude en el proceso, que involucra solo a las partes, y otra, fraude con el proceso, que involucra también al juez. Y como último punto, respecto a los terceros, un pleno jurisdiccional de 1999 determinó que para los terceros el plazo para interponer la demanda es desde que se toma conocimiento, lo que es positivo. Pero y para la parte directa, ¿cuál es el plazo que se debería tomar? Como propuestas para los puntos previos, de acuerdo al primer punto, en tanto el plazo para impugnar, determinamos que tanto para las sentencias ejecutables como para las no ejecutables, debería primar el plazo para que ellos puedan impugnar desde que se tomó conocimiento y no establecer un plazo fijo que limita a las víctimas del fraude. Y como segundo punto, de acuerdo a las medidas cautelares, se debería conceder estas medidas cautelares tanto a los bienes o derechos inscribibles como a los no inscribibles. Y eso debería depender también del juez. En tanto, el juez podría tener la discrecionalidad de determinar en qué casos concede y en qué casos no. Como tercer punto, de acuerdo a la consecuencia de la decisión, debería haber dos supuestos. Si el fraude es en el proceso, se debería retrotraer las cosas al estado en que corresponda, a la etapa previa. Pero si el fraude es con el proceso y el juez está involucrado en este fraude, se debería anular todo el proceso. Como cuarto punto, y respecto a los terceros, se debería determinar que tanto para los terceros como para las partes, el plazo debe tomar en cuenta desde que se tomó conocimiento. Y en caso de los terceros de buena fe, en tanto se protege a estos, se debería exigir que estos terceros de buena fe sean de manera objetiva, en tanto hayan sido diligentes
para probar de que no han formado parte de este fraude, ¿no? Y no solo de manera subjetiva, no basta solo con que aleguen la pura ignorancia y la buena intención. ¿Y qué sucede con el amparo contra las resoluciones judiciales? De acuerdo al artículo 200 de la Constitución de 1993, se determina que el amparo no procede contra resoluciones judiciales emanadas en un proceso regular. Y el artículo 4 del Código Procesal Civil determina que el amparo procede cuando se violaba derechos que afectaban la tutela procesal efectiva, el acceso a la justicia o el debido proceso. Sin embargo, en el caso Apolonia Colca, a partir de esto se determinaba que se permitía que cualquier tipo de derecho sea protegido mediante este tipo de amparo, lo que genera como consecuencia de que este fraude procesal también puede ser impugnado por un amparo contra resoluciones judiciales. El problema con el amparo contra resoluciones judiciales, si bien no hay una limitación en las medidas cautelares, ya que permiten que pueda ser sobre bienes o derechos inscribibles o no inscribibles, el plazo para impugnar es más corto, solo es de 30 días, a diferencia de la cosa de nulidad juzgada fraudulenta, que es de 6 meses. Como tercer punto, este proceso de amparo se determina en un proceso sumarísimo, que es corto, en el que no se permite una etapa probatoria, en el que no hay audiencias para probar y confrontar. Solamente se sustenta en una prueba documentaria, a diferencia de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que sí es un proceso, se da en un proceso de conocimiento, en un proceso más largo. El problema es que el fraude pocas veces se puede probar directamente, bajo una prueba documentaria o concisa. Generalmente se alega el fraude, se determina una prueba indiciaria y de ahí se procede y en el proceso se determina si se ha cometido efectivamente fraude o no. Entonces, de acuerdo a esto, podríamos determinar que tampoco el amparo es un proceso, es una vía idónea o efectiva para impugnar el fraude procesal. Como conclusiones, podríamos determinar que la demanda de nulidad de cosa juzgada no es una vía, tiene una vía deficiente, no tiene una regulación efectiva para la protección de los derechos de las víctimas de fraude procesal. Es necesario que se determine una reforma a este artículo y se asegure el acceso de las personas y la efectividad para que se proteja este derecho. Ya hemos visto que hay ante la deficiente técnica legislativa del artículo, las víctimas terminan recurriendo a otras vías, como es el amparo, pero que tampoco es completamente satisfactorio o eficiente, por lo que se ven desamparados. Entonces, es necesario una reforma de este artículo. Gracias.